Buenos días con todos. Mi nombre es Judith Ruiz y soy arquitecta y diseñadora de interiores. Y el día de hoy les voy a hablar acerca de mejorando la experiencia en entornos a personas con discapacidad auditiva. Para iniciar, vamos a hablar sobre una breve introducción acerca de qué es la discapacidad auditiva. Pues es la falta, disminución o pérdida de la capacidad para oír en algún lugar del aparato auditivo y que no se puede apreciar porque carece de características físicas que le evidencien. Esto nos lleva a reflexionar que quienes viven con esta condición enfrentan graves problemas para desenvolverse ante la sociedad porque es difícil detectar alguna fuente sonora, continuar una conversación, pero sobre todo el poder comprender qué sucede o qué pasará. Ante esto decidí prepararles 5 consideraciones para que, así como yo, ustedes y otros profesionales en el rubro de la arquitectura y el diseño puedan incluir ciertos puntos para mejorar la experiencia diaria de estas personas. A continuación, la primera consideración es diseñar una óptima distribución del espacio. Las personas con discapacidad auditiva usan diferentes métodos para comunicarse, incorporando lenguaje escrito, aparatos de asistencia, lenguaje de señas o lectura de labios. Todo esto nos lleva a considerar que estos métodos deben incorporarse en el diseño. ¿De qué manera? Pues nosotros incorporarlo en el diseño espacial. Recomiendo considerar distribuciones amplias, circulares o semicirculares, más que las lineales, ya que esto ayudará a facilitar un canal de comunicación abierto donde los participantes puedan observarse entre sí. Cabe resaltar que para mantener una comunicación visual clara, las personas con este tipo de discapacidad se paran a una distancia donde puedan ver la expresión facial y las dimensiones completas del espacio. Hay que facilitar recorridos que favorezcan las acciones instintivas, como mirarse mientras caminan, suben o bajan una escalera o transitan por una rampa. Además de esto, hay que considerar que el recorrido debe ser seguro y que su desplazamiento en el espacio sea sin interrupciones. Continuando con la segunda consideración, vamos a hablar con el dominio del brillo, la luz y los reflejos. Recordamos que la luz juega un papel fundamental al momento de asegurar una adecuada comunicación. Los colores que contrastan con las tonalidades de la piel ayudan a las personas a percibir mejor las expresiones faciales y los movimientos de las manos. Las malas condiciones de iluminación, como el deslumbramiento, las sombras, la luz de fondo, interrumpen la comunicación visual y se convierten en las principales causas de pérdida de concentración e incluso el agotamiento físico. La iluminación, ya sea natural o artificial, debe ser suficiente para asegurar una visión clara, mas no excesiva. Al momento de diseñar el tamaño y forma, por ejemplo, de ventanas, hay que considerar cómo la vamos a regular de forma interior. Al igual en el caso de uso de elementos arquitectónicos, estos deben de encontrarse situados correctamente y evitar que se contribuya a la confusión en la comprensión del espacio. Como tercera consideración es crear espacios multisensoriales. Cuando una persona pierde un sentido, otros se agudizan, o por lo menos se vuelven más protagónicos. En el caso de las personas con discapacidad auditiva, los sentidos que más llegan a volverse protagónicos son el tacto y la visión. ¿Por qué? Porque los colores, las sombras e incluso las vibraciones pueden mejorar el estímulo para conseguir emociones, sensaciones y con esto aprendizajes. Como cuarta consideración es mejorar la optimización acústica. Las personas con discapacidad auditiva pueden experimentar muchos tipos y también grados diferentes de niveles de audición. Muchos usan dispositivos de asistencia como son los audífonos o implantes cocleares para mejorar el sonido. Enfocándonos en las personas que aún perciben el sonido, hay que proponer mejorar la acústica para no generar distracción, interferencia o en algunos casos hasta dolor.
especialmente para esas personas que usan la asistencia auditiva, no los audífonos. Es necesario equilibrar el uso de materiales absorbentes y reflectantes para poder reducir la intensidad del sonido. Y también considerar el efecto de los materiales en el uso cotidiano. Por ejemplo, evitar diseñar superficies demasiado brillantes, materiales y pisos o mobiliarios que puedan provocar ruido al contacto, o aquellos que transmitan vibraciones como es el piso de madera que reverbera cuando uno está caminando. Como quinta consideración, pues hay que hacer un buen uso de señalización, información y comunicación. Por ejemplo, nosotros queremos lograr una cultura de diseño inclusivo, pero es importante pensar en soluciones simples que estén al alcance de todo proyecto. En la actualidad hay objetos y tecnologías que nosotros consideramos en actos cotidianos que pueden hacer del espacio más cómodo, pero sin darnos cuenta interfieren con el confort acústico de los demás. Por ejemplo, el uso de campanas, timbres y sirenas. Nosotros como profesionales debemos proponer el uso de señalizaciones visuales como alertas luminosas o digitales, también la comunicación escrita a través de pizarras o códigos de colores que puedan servir como soluciones simples para la comunicación diaria. Existen también nuevas tecnologías que nos permiten traducir el sonido a imágenes y vibraciones para experiencias más complejas. ¿No? Hoy en día las aplicaciones que reconocen el sonido del ambiente, por ejemplo, con el uso de la lavadora, el calentamiento, por ejemplo, de las ollas, y eso nos traducen en alertas de colores. Y nosotros en nuestros diseños, pues podemos hacer uso de ellas, podemos incorporarlo para poder generar el confort en las personas que tienen discapacidad auditiva. Hay que utilizar y proponer ideas sumamente innovadoras para poder alcanzar las necesidades de todas las personas, no solamente de algunos, sino de todos. Ya para finalizar, les dejo una reflexión, que es: el diseño inclusivo no consiste en cumplir ciertas consideraciones especiales, sino en incorporar la concepción, planteamiento y propuesta del buen diseño orientado en entender las necesidades básicas para todos y todas, independientemente de sus condiciones. La inclusión implica lograr la integración de todas las personas para que hagan uso de las oportunidades a su disposición. Espero que esta breve exposición haya podido alcanzar algunas de sus consultas acerca de cómo poder diseñar para las personas con discapacidad auditiva, cómo seguir fomentando la inclusión en nuestros trabajos. Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad.